Calibración de válvulas e inyección de motores Caterpillar 3500 MUI. Los motores 3500 MUI son el 60% de las unidades generadoras de electricidad en nuestras plataformas. En la serie 3500 tenemos los motores 3508, 3512 y 3516, donde la nomenclatura MUI tiene el significado de motores de unidades de inyección mecánica, y los mismos requieren de mantenimiento preventivo y correctivo. Uno de estos mantenimientos, y el más importante, es la calibración de válvulas y sistema de inyección de combustible. En este video estaremos hablando de la forma correcta de realizar la calibración y el paso a paso de la misma, que consta: 1. Medición de altura de las válvulas. 2. Iniciación de calibración de válvulas y sistema de inyección. 3. Calibración de las varillas de las cremalleras de combustible. 4. Calibración de la entrega de combustible. 5. Calibración de las cremalleras de combustible. 6. Calibración del tiempo de inyección o altura del inyector. 7. Calibración de válvulas. Se realiza el respectivo permiso de trabajo y análisis de riesgo, tomando en cuenta cada uno de los puntos mencionados en este video. En este procedimiento se usará el kit de calibración Caterpillar para motores 3500. Antes de dirigirnos a la sala de motores, procuramos tener una copia de la tabla de parámetros y formatos de registro de calibraciones y tolerancias obtenidas que podamos adquirir. Medición de altura de las válvulas. El motor a calibrar debe haber sido apagado previamente hasta obtener una temperatura apta para comenzar la operación. Comenzamos quitando los 4 tornillos de sujeción para retirar las tapas válvulas de las cámaras. Ordena las piezas desmontadas, manteniéndolas en un solo lugar, para que al momento de armarlas nuevamente facilite tu trabajo y no tengas contratiempo. Ya con el tren de potencia descubierto, inspeccionamos visualmente, verificando que no exista ningún daño dentro del mecanismo. Se desmonta el sistema de tren de potencia o balancines para realizar la medición de la altura de cada una de las válvulas con el vernier o calibrador de profundidad, y se anota en un formato específico de la empresa, donde manejamos un periodo de 2400 horas de funcionamiento. Este procedimiento debe realizarse sin guantes para obtener mayor precisión al utilizar la herramienta de medición. La medición de la altura se realiza desde la cabeza del rotador de la válvula hacia la base de la cámara, tomando la lectura exacta para verificar cuánto desgaste ha sufrido la misma en comparación a las mediciones anteriores. Realizada ya la medición, se vuelve a instalar el tren de potencia o sistema de balancines y varillas de empuje. Es importante que cuando se vayan a instalar los puentes de válvulas, verifiquemos que el área ovalada quede hacia la parte superior, es decir, donde se encuentra el inyector. Cada uno de los puentes de válvulas está identificado. Los de escape muestran las letras E, X y la válvula es de media pulgada. El puente de válvula de admisión está identificado con un número y la parte ovalada queda igualmente hacia la parte de arriba, donde está el inyector igualmente. Luego colocamos las varillas
y se arma el mecanismo del tren de potencia para realizar la calibración del motor, ajustándolo según las especificaciones del fabricante. Posteriormente, debe verificarse que todos los mecanismos se encuentren en correcto funcionamiento para evitar varillas montadas y mecanismos trabados. Iniciación de calibración de válvulas y sistema de inyección. Ahora se procede a iniciar la calibración del motor. Se desmontan las tapas para girar el motor, donde se quita el tornillo corto y el tornillo largo. Se quita el tapón para colocar el cigüeñal en tiempo. Se pueden utilizar dos tipos de herramientas para girar el motor. Una, la herramienta que se instala directo al housing. Y otra, la herramienta que se instala en la cavidad del arranque. Y se gira el motor para colocarlo en el punto de tiempo. Se comienza a girar el motor verificando que el volante o flywheel gire al contrario de las agujas del reloj, o como dice el manual, counterclockwise. El motor se puede girar por el lado derecho o izquierdo, dependiendo del área de mejor accesibilidad. Mientras se gira el motor, el tornillo de tiempo debe ser instalado y presionado hacia adentro para que mientras va girando el motor, el tornillo caiga en el punto de tiempo. Una vez en el punto de tiempo, el tornillo debe enroscarse para asegurar que el motor se encuentra correctamente en tiempo. Se debe verificar con los pines de tiempo de los árboles de leva que se encuentran en la parte posterior de la tapa de inspección. Se desmontan los pines del alojamiento que se utiliza para guardarlos y se procede a instalarlos en el alojamiento de tiempo del árbol de leva, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Se chequea que las válvulas del cilindro número 1 estén libres. Calibración de las varillas de las cremalleras de combustible. Tomamos un calibrador de liner para efectuar la calibración de las varillas de aceleración. Para realizar esto, debemos desmontar la tapa de inspección derecha superior del housing delantero. Desconectamos la varilla del actuador para dejar el sistema de aceleración libre. Se verifica el posible desgaste o descalibración del sistema de varillaje, el cual puede generar calentamiento entre los cilindros del lado derecho con respecto a los del lado izquierdo. Puede producir humo negro en el escape u oscilaciones en el motor. Se debe girar el sistema de varillaje para verificar que no se tranque. Para efectuar esta calibración se requiere la laina de 5/10 milésimas o en su defecto la de 1 milésima, el dado de media pulgada o 7/16 de pulgada con una extensión y una palanca o rache para aflojar o ajustar el tornillo según las especificaciones del fabricante. Calibración de la entrega de combustible. Se coloca un contrapeso en la varilla del acelerador que se conecta con el actuador para llevarlo al punto máximo de aceleración para efectuar la calibración de sincronización de inyectores y entrega de combustible.
Ahora se desmonta la tapa del tornillo de calibración de la entrega de combustible, donde tenemos un tornillo corto y uno largo, el cual es completamente roscado y se utiliza también como pin de tiempo para calibrar el varillaje y la cremallera. Se desmontan los tapones hexagonales de 5 octavos que se encuentran a los lados del tornillo de calibración. Se instala el pin de tiempo sin arandela hasta llevarlo a tope del housing delantero. Se puede instalar el tornillo de pin de tiempo en cualquiera de los dos agujeros, en el que se haga más fácil hacer la medición. Se instala la herramienta para sujetar el reloj y posteriormente el reloj comparador. Se calibra a 0 en las 3 agujas o en las 2 dependiendo del instrumento. Se verifica la placa del motor para obtener cuánto debe ser la calibración del mismo. De no poseer la placa, debe ser solicitada la información al departamento técnico. Se comienza la verificación, el recorrido de la cremallera con un dado de 9/16 de pulgada, una extensión y un rache o palanca. Se comienza a sacar el tornillo de calibración de la cremallera y se verifica que el contrapeso esté llevando la palanca de aceleración a tope. Una vez que se haya extraído el tornillo, se verifica en el reloj la lectura y, de ser necesario, se ajusta. Se debe ajustar con 2 llaves el recorrido para obtener la medida especificada. Recordemos que si damos mayor o menor recorrido de entrega de combustible, podemos generar pérdida de potencia o mayor potencia, siendo esta última la que nos podría generar calentamiento en el motor y daños en sus componentes internos, debido a que estamos excediendo su capacidad. Calibración de las cremalleras de combustible. Se procede a realizar la sincronización de inyectores con la herramienta y el tornillo de tope ya instalado, más el contrapeso haciendo tope la palanca de aceleración. Se procede a ajustar cada una de las cremalleras de los cilindros donde la herramienta debe pasar justa, que no quede apretada ni floja, siempre verificando que al ajustar una no variemos la calibración de la otra. Se recomienda, después de realizado la calibración de todos los inyectores, rectificar todo el procedimiento. Una observación: durante la calibración de los inyectores no se debe dejar el destornillador sobre el tornillo de ajuste, porque este genera una lectura falsa. Culminada la calibración, se desmonta el reloj, la herramienta de sujeción del reloj. Se instalan los tapones con sus respectivas arandelas de cobre. Se instala la tapa del tornillo de calibración de la entrega de combustible, verificando que su empacadura se encuentre en buen estado. Se debe colocar el tornillo de tiempo de nuevo en su lugar. De haber algún daño en el tornillo, debe notificarse para realizarse el requerimiento para uno nuevo, ya que este no es un tornillo común. Calibración del tiempo de inyección o altura del inyector. Se debe buscar en el manual de especificaciones la tabla de calibración, que es la que nos da el correcto orden en que deben ser calibrados las válvulas e inyectores. Es importante
que cuando busquemos esta tabla nos mencione que el sentido de giro del motor es counterclockwise. Una vez que ya verificamos que los pines de los árboles de leva y del volante o flywheel se encuentran en posición, se chequea que las válvulas del cilindro número 1 estén libres. Esto nos indica que el cilindro número 1 se encuentra en compresión, que es el primer tiempo de calibración, y en la tabla nos da los inyectores y las válvulas a ser calibrados en este primer tiempo. Se proceden a calibrar los que se indica en el tiempo. Se recomienda identificar cada uno de los cilindros para poder llevar un orden. Para calibrar el tiempo de inyección se debe buscar las herramientas, la base o patrón. En el caso de los motores MUI se toma como referencia el patrón de 87 milésimas. Se busca la base magnética, el adaptador, la varilla y el reloj comparador. Este trabajo se realiza sin guantes para poder manipular el reloj comparador con mayor precisión. Se calibra la herramienta a cero, verificando que se encuentren las 3 o 2 agujas en cero para proceder a la calibración. Una vez calibrada la herramienta, se instala sobre el inyector y se verifica la medición. Con la llave de 3/4 se procede a eliminar precargas existentes en el sistema, bien sea por el aceite o por ajustes del mismo. Se puede apreciar en el video la forma en que se hace. Se procede a ajustar la calibración del inyector y se vuelve a eliminar la precarga, hasta verificar que nos quede en la medida requerida por el fabricante. Una vez obtenida esta medida, se debe desmontar la herramienta y llevarla de nuevo al patrón o base para corroborar que la misma se encuentra en cero. De no ser así, se repite el procedimiento en el mismo inyector. El tiempo de inyección, como se aprecia en la imagen, es cuando el pistón se encuentra aproximadamente a 18 grados antes del punto muerto superior, y este es el punto ideal de calibración. Calibración de válvulas. Se realiza la calibración de válvula dependiendo el orden que da la tabla, ajustándolas admisión a 20 milésimas y escape a 40 milésimas. Se recomienda identificar cada válvula calibrada, bien sea con un marcador para evitar confusiones. Es fácil reconocer las válvulas de admisión y escape, ya que en las cajas de balancines se encuentran identificados con la letra EX en las válvulas de escape y N en las de admisión. Al momento de ajustar, se debe verificar que la laina entre el puente de válvula y el tren de potencia debe quedar justa, no apretada ni floja. Se ajusta el tornillo de calibración con la llave, el destornillador o en su defecto con la llave Allen. Este trabajo se realiza sin guante para sentir el deslizamiento de la laina entre las dos piezas a calibrar, ya que su precisión es determinante para evitar el sobrecalentamiento del motor y los ruidos. Posteriormente se desmontan los pines de tiempo, se gira 360 grados y solamente se va a instalar el pin de tiempo del volante o flywheel.
en el cual debe estar la válvula de escape presionada y la válvula de admisión libre. Una vez que el pin de tiempo ha caído en el volante, nos indica que el cilindro número 1 está en el segundo tiempo, es decir, en escape, y se procede a calibrar el segundo tiempo de calibración. Calibrando las válvulas de escape, admisión e inyección faltantes, para culminar el procedimiento de calibración. Culminado todo el proceso de calibración, se procede a colocar los pines de tiempo en su posición normal. Se instalan las tapas de inspección de los árboles de leva. Se instalan las tapas de giro del motor. Se quita el pin del volante o flywheel. Se instala el tapón. Se colocan las tapas de válvulas y se procede al encendido del motor para verificar su funcionamiento. Todos los datos obtenidos en el procedimiento deben ser archivados para ser usados cuando corresponda realizarse una nueva calibración o cuando se requiera, y para ser introducidos en el programa de mantenimiento.